¿no? Que somos, bueno, un centro de formación y consultoría para empresas. Y bueno, la mayoría, pues, bueno, quizá alguno de vosotros y vosotras ya nos conoceréis de otros workshops, ¿no? Pues vamos haciendo, hemos ido haciendo pues diferentes sesiones y talleres bueno, una gran variedad de temáticas, de otros más como este de un perfil más IT y otros más de desarrollo, etcétera, ¿no? En este caso también bueno, quería animar a que nos siguieseis en redes sociales, si no lo hacéis, y a nuestra newsletter también, ¿vale? Para estar al día bueno, que vamos informando a medida que vamos haciendo, pues, más sesiones. Para presentar un poco a Elena, que será nuestra ponente hoy, decir que es perito judicial informática forense y es un técnico especialista en TIC, en marketing digital y ciberseguridad. Y lleva más de 20 años de experiencia pues, en proyectos de transformación digital en gran variedad de empresas y bueno, diferentes proyectos que va combinando con lo que sería su experiencia de docente. Y, y nada, sin más, añadir que grabaremos la sesión, ¿vale? Es decir, si alguien pues hay algo que luego quiera repasar o que no pueda asistir a todo el evento o que luego quiera refrescar lo que sea, bueno, todo eso lo podrá consultar después de una grabación que os la haremos llegar. Y comentar también bueno, sí, del tema de la grabación, que en principio, pues, si alguien pone la cámara, que no se preocupe porque luego no aparecerá, digamos, en la grabación. Lo que sí participáis, entonces, pues bueno, eso sí que quedará reflejado. Y en ese sentido de la participación, decir que iremos parando micros para que no haya interferencias y que Elena pueda hacer su presentación pues de manera más dinámica y más fluida, pero sí que os animamos a que si tenéis cualquier duda, pues la pongáis en el chat. Incluso si alguien quiere luego indicar que quiere hacer algún comentario o lo que sea, también lo puede poner en el chat y iremos avisando a Elena para que esté al tanto y poder ir resolviendo cualquier duda que vaya surgiendo durante la presentación. Y nada, sin más, pues Elena, yo creo que ya podremos empezar. Muchas gracias. Ok, gracias Edgar y buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de ciberseguridad en las empresas y es un tema que está bastante al orden del día y que se está muy poco a poco empezando a naturalizar. ¿Qué vamos a hablar hoy o qué vamos a ver un poco hoy en este workshop? Vamos a ver cómo impacta y cómo es de importante la ciberseguridad o la seguridad informática en las empresas. Tenemos que pensar que estamos en dos economías. Estamos en la economía de datos y en la economía de la atención. Cuando hablamos de economía de datos, antiguamente lo que daba juego a compra, a venta, lo que tenía valor a nivel de mercado, pues era el petróleo, era el oro. Ahora mismo lo que tiene realmente valor y lo que se utiliza como moneda de cambio son los datos. Entonces tenemos que proteger los datos de nuestra empresa, los datos de nuestros empleados y los datos de nuestros clientes, ya sean pues pacientes de un hospital, alumnos de una escuela, clientes o proveedores de una empresa que se dedique a servicios o a otras cosas. Y luego tenemos la economía de la atención, que la economía de la atención es una economía con la cual juega mucha gente. ¿Por qué? Cada vez prestamos menos atención a las cosas. Y ese no prestar atención a las cosas hace que seamos muy sensibles a ataques. Entonces, es importante reducir esa economía de la atención. Vamos a hablar de ciberseguridad, vamos a hablar de por qué es importante, vamos a ver el panorama que hay hoy en día en ciberamenazas, vamos a hablar de implantación de seguridad informática
vamos a hablar también de todo lo que serían los aspectos legales de las leyes que han salido, que deberíamos cumplir. Y también vamos a hablar de los beneficios de la seguridad informática en las empresas. ¿Ok? Bien. Si nos fijamos en lo que tenemos en pantalla, vamos a ver que hay el concepto brecha de seguridad y que cada vez estas brechas de seguridad son más y son más grandes. Entonces, si nos fijamos, muchas empresas en algún momento de su vida profesional han tenido algún tipo de incidencia informática que ha sido un ataque externo. Ninguna entre 2 y 3, entre 4 y 5, entre 8 y 9, 10 o más que están registradas, porque también el tema es que muchas empresas no se dan cuenta de que las están atacando o que las están monitorizando o que están accediendo a sus datos. Este mapa, que ahora os lo voy a enseñar, un segundín. Estos son los ataques que hay actualmente ahora a nivel mundial. Y si nos hemos fijado, España estábamos en el número 13. Quiere decir que somos uno de los países más atacados a nivel informático. Vamos a salir. ¿Qué quiere decir eso? De que todavía esa cultura de la seguridad en las empresas no la acabamos de tener bien definida o no hemos acabado de implantarla. Entonces, tenemos que pensar que no implantar una cultura de seguridad en nuestras empresas puede dar pie a pérdidas financieras, nos puede dar pie a daños a nuestra reputación como marca, podemos perder ventajas competitivas y además podemos tener interrupciones de las producciones, cosa que puede ser grave en según qué tipo de empresas. Si nos acordamos, recientemente hubo un ataque a un hospital de Barcelona que fue bastante problemático y que se tardó mucho en solucionar. Hubieron pérdidas económicas, pero también hubo un daño reputacional de un hospital que tenía una reputación bastante buena en según qué ámbitos, sobre todo en el ámbito de traumatología y oncología. Y también hizo daño a sus clientes. ¿Por qué? Se retrasaron operaciones, se retrasaron ingresos y eso también tuvo impacto. Entonces, tenemos que ver en un momento dado y evaluar si nuestra empresa, en caso de que tenga un ataque informático, qué tipo de ataque informático puede tener y qué repercusión puede tener. ¿Qué pasa? Muchas veces siempre se focaliza todo el tema de seguridad informática en el departamento IT o en el departamento informático o en la empresa que nos provee la informática, si somos muy pequeños. Pero tenemos que hacer una especie de vista a 360 grados porque la seguridad informática afecta, según el tipo de empresa que sea, la cantidad de trabajadores que tengamos, qué tipo de empresa somos, si damos servicios, si producimos, cuáles son las políticas de la dirección o la cultura de empresa en general, si trabajamos con gente externa, con proveedores, por ejemplo, y qué tipo de estructura tenemos. Todo el mundo trabaja dentro de la empresa, todo el mundo está descentralizado,
hacemos trabajo híbrido, o sea, trabajamos en casa y trabajamos en la oficina. Todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta porque son agujeros por donde nuestra seguridad puede caer. Todo el mundo habla de ciberseguridad, todo el mundo habla de seguridad informática, pero realmente ¿tenemos claro lo que es y lo que no es? Esto sería otro tema. Normalmente entendemos por seguridad informática la práctica de proteger los sistemas, las redes y los datos de ataques digitales. ¿Qué pasa? Que uno de los eslabones más peligrosos a nivel de seguridad informática en una empresa, pues son las personas. ¿Por qué? Porque las personas son las que trabajan los datos, las que crean los datos, las que cambian los datos, las que guardan los datos. Por mucho que automaticemos las cosas, siempre vamos a tener una persona detrás. Entonces, el objetivo que tenemos es hacer que esos datos sean confidenciales, que estén íntegros y que estén disponibles. Y muchas veces esto sí, lo va a hacer un servidor o lo va a hacer una automatización de Office 365, pero siempre o casi siempre va a depender de lo que hacemos las personas en nuestro día a día en el trabajo. Entonces, la seguridad informática abarca muchas áreas de una empresa y tenemos que ver a nivel del tipo de empresa que nosotros estamos haciendo, donde quizá tendríamos que poner más atención. Porque un tema es protección de infraestructura, otra es la seguridad de la información, otra es la gestión de identidades, otra es la seguridad de las aplicaciones y una última sería la concienciación. La seguridad informática no solo pasa por los ordenadores, pasa por las habitaciones donde tenemos los servidores, pasa por los despachos donde la gente trabaja con sus ordenadores, pasa por la puerta de entrada y de salida de los trabajadores a la empresa, pasa por las redes de conexión a Internet de nuestra empresa, pasa por el tipo de software que utilizamos para trabajar en nuestra empresa y pasa por cómo trabaja la gente en la empresa. O sea, sé que hay un montón de inputs que tenemos que tener en cuenta. No se trata solo de poner un antivirus en un servidor o un firewall o proteger las máquinas con usuario, con password. Son muchas más cosas. ¿Ok? Entonces, para tener una seguridad efectiva en una empresa, tendríamos que tener políticas de seguridad, controles, gestión de riesgo, pruebas, auditorías, respuesta a incidentes. Esto suena como muy grande, suena como muy complicado, pero es bastante más sencillo de lo que parece. Porque las políticas de seguridad es definir reglas y procedimientos y flujos de trabajo que se van a seguir en la empresa. Una política de seguridad es tan sencillo como poner una cláusula en un contrato diciendo de que los trabajadores no pueden hacer ciertas cosas con el material y los datos de una empresa. Por ejemplo, una política de seguridad pasa por dejar bien estipulado qué permisos y qué roles a nivel de manipulación de datos va a tener una persona en una empresa. Controles de seguridad suelen ser controles técnicos, pero puede ser desde poner un torno en la puerta para controlar quién entra y quién sale, hasta cerrar puertas y que solo pueda entrar esa persona que está asignada a ese departamento, a esa máquina o a ese proyecto. Poner cámaras en sitios clave, sitios estratégicos, que no invadan la intimidad de las personas, pero que sí controlen la usabilidad del material de la empresa. Otra cosa también es pensar con la gestión de los riesgos. Tenemos que pensar que nunca vamos a estar 100% seguros.
Siempre, siempre, siempre habrá un riesgo mínimo. Y también tenemos que pensar que muchas empresas no tienen ¿cómo lo diríamos? Un baremo de riesgo igual. ¿Qué quiere decir? Que para lo que para mí es un riesgo, para los demás quizá no es un riesgo. O es un riesgo más pequeño, o es un riesgo asumible. Entonces, tenemos que pensar a nivel de protección, qué es peligroso en mi empresa, qué es delicado, qué es sensible y qué no es tan delicado o no es tan sensible, para poder aplicar una buena seguridad y poderla ir restaurando y variando según vaya evolucionando la empresa. También tenemos que pensar, que este es otro input que es importante y muchas veces no se tiene en cuenta, de que las empresas fluctúan. Hay veces que tienen más trabajo, tienen menos trabajo, crecen, se expanden y la seguridad tendría que crecer y que expandirse al mismo ritmo, ¿de acuerdo? Por eso es importante la parte de pruebas y auditorías. Nosotros implantamos una cierta seguridad, pero tenemos que ver si realmente eso es seguro o no es seguro. Y también tenemos que ver que no hayan fallos. Hay que tener en cuenta que la seguridad que no se ve suele ser la mejor. La seguridad que no se nota y que no estresa suele ser la mejor. Pero ¿qué pasa con una seguridad que no se nota y que no estresa? Que tenemos que controlar que realmente esté funcionando bien. Y ahora, hoy en día, cada vez hay más ataques informáticos que se basan en eso, en el silencio. Yo no hago nada que llame la atención ni de los usuarios ni de los informáticos y yo soy un ciberpirata, entro en una empresa, voy recopilando datos, me voy llevando cosas, pero no llamo la atención. Eso es una de las cosas que está pasando ahora mismo recurrentemente en las empresas y que es la más peligrosa, el no darse cuenta de que nos están pasando cosas. Otra cosa que es importante es estar preparados para respuestas a incidentes. Todas las empresas deberían tener un plan de seguridad para que en el momento de que son ciberatacadas poder decidir de forma rápida y efectiva qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer, a quién vamos a llamar, qué vamos, entre comillas, y hablando así plano, qué vamos a desenchufar, cómo podemos hacer que siga la producción o cómo podemos minimizar el impacto, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Los ataques informáticos, pues al igual que cualquier otra cosa, pues tienen sus temporadas y tienen sus modas. Hay momentos en que hay más malware, hay momentos en que hay más phishing, hay momentos en que hay tipos de ataques concretos. Esto que veis en pantalla es el último gráfico sacado de los informes de ataques de Kaspersky en España. ¿De acuerdo? Entonces, si nos fijamos, básicamente tenemos tres grandes áreas. Tenemos la área de malware, el área de phishing y el área de ransomware. El resto de áreas, pues, no son tan evidentes o no tienen tanto impacto. Pero eso no quiere decir que las tengamos que echar de menos o que no tengamos que prestarles atención. ¿Ok? Lo que sí que vemos que hay una tendencia y que debemos estar un poquito informados de si en nuestra empresa o en nuestro proyecto, ¿de acuerdo?, podría llegar a impactar por el tipo de trabajo que hacemos. Por ejemplo, los ataques de phishing. Si hay mucha gente que está entrando y saliendo muy seguido de plataformas de la empresa, quizás tendríamos que regular eso y hacer pequeñas acciones, como por ejemplo obligar a los trabajadores que cada X tiempo y de manera aleatoria pues vayan cambiando las passwords
o incluso desde el departamento IT hacerlo ya automáticamente, que cuando entremos en un momento dado nos obligue a cambiar la contraseña. Ir con cuidado con todo lo que manejamos a nivel de documentación, sobre todo si es documentación externa, por los ataques de malware y de ransomware. Bien. ¿Qué pasa? Nosotros podemos tener consecuencias. Podemos tener pérdidas financieras por robo de datos, por interrupciones del servicio, por fraudes. Y estas pérdidas financieras no es que solo perdamos dinero, es que en un momento dado, si infringimos alguna ley como la LOPD o la RGPD, nos puede caer una multa y que además podemos tener denuncias de nuestros clientes o nuestros usuarios. ¿Por qué? Porque nuestras pérdidas financieras han afectado a sus negocios o a sus perfiles. Entonces, no tenemos que contemplar solo las pérdidas financieras como yo como empresa he perdido dinero. Es que me pueden poner una multa y las multas de la LOPD y la RGPD no son pequeñas, precisamente, y que además pues podemos ser denunciados por nuestros propios clientes por no haber cuidado sus activos. ¿Ok? Otra cosa es el daño a la reputación. Nosotros como empresa o como representantes de una empresa tenemos una reputación. O sea, damos una imagen a nuestro público y damos una imagen a nuestros clientes. Una filtración de datos o un ataque puede dañarlo gravemente. Y lo que puede hacer es que nuestros clientes nos pierdan confianza y se vayan a trabajar con otras empresas y que dentro de las empresas hayan crisis reputacionales, pues que ese director al cual ha habido un ataque, pues se le aparte de su puesto de trabajo porque ya no se confía en él o en ella. Tenemos que pensar una cosa, siempre que pensamos en ciberseguridad o en seguridad informática para empresas, pensamos en empresa, pensamos en infraestructura, pero también tenemos que pensar en las personas que trabajan en la empresa, en las personas que dan la cara por la empresa, las cuales pueden ser directamente atacadas. ¿Qué pasa? Si atacan al director de una empresa, de rebote están atacando a la empresa. ¿Ok? Entonces, esto también lo tenemos que tener en cuenta. Luego, pérdidas de ventaja competitiva. Si no protegemos nuestros activos, nuestros competidores pueden ganar terreno. Muchas veces nos hemos encontrado de que muchos ataques han sido ataques que son estratégicos. Me refiero de que han habido ataques cuando había que presentar un proyecto, se sacaba un prototipo, se estaba luchando por una licitación y entonces se ha producido un ataque sospechoso, ¿no? Cuando nosotros tenemos acciones estratégicas en nuestra empresa, son momentos puntuales en los que tendríamos que reforzar la seguridad para no perder ventaja competitiva. ¿Ok? Bien. Otra cosa que tenemos son las interrupciones operativas. Nosotros tenemos una producción, si perdemos poder de producción, podemos perder clientes. Y además se puede dañar la cadena de suministro. Tuve un caso hace unos años de una empresa láctica que estaba absolutamente informatizada y tuvieron un ataque que se llama denegación de servicio, en el cual se pararon varias máquinas. Al pararse estas máquinas, aparte de que se rompió la cadena de frío de la producción y se perdió un montón de producción de cartones de leche, también al interrumpirse la máquina se trabó, con que la máquina se quedó parada como una semana hasta que se pudo poner otra vez en producción. Tenemos que pensar que las interrupciones operativas siempre tienen que tener un plan B. Si se me para una máquina, ¿cómo puedo
tener un backup, cómo puedo minimizar el impacto. Puede que sea a nivel informático o puede ser que sea a nivel mecánico. Una de las cosas también que me he encontrado a lo largo de mi carrera profesional cuando he estado lidiando con empresas es que muchas empresas no contemplan la posibilidad de prescindir de la informática para trabajar. ¿Qué me refiero? De que no tenemos un backup o no tenemos un protocolo manual en el caso de que veamos interrumpidas nuestras actividades a nivel informático. Un corte de luz, un corte de internet, puede ser que nos pare absolutamente toda la empresa. Pero si tenemos un protocolo manual, quizás podemos minimizar ese impacto y podamos volver otra vez en un tiempo más corto que el habitual a poder reanudar la producción. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que contemplemos planes B. Puede ser protocolo manual o puede ser que tengamos, por ejemplo, un puenteado de servicios de Internet, un puenteado de compañías de luz o un puenteado en un momento dado de maquinaria. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Otra cosa que no pensamos cuando tenemos un ciberataque es en los daños residuales. ¿Qué me refiero? Que por mucho de que yo pare un ataque informático, ¿de acuerdo? Y que vuelva a tener producción y que todo vuelva, entre comillas, a la normalidad, puede que allí quede un pozo. Cuando me refiero a un pozo, por ejemplo, si me dañan la reputación y se filtra prensa, todo esto quedará escrito y todo esto quedará en Internet. Y si alguien quiere trabajar conmigo y busca información sobre mi empresa, va a ver que en un cierto momento yo tuve un ataque informático que lo resolví con mejor o peor suerte. Quiero decir que en este punto las cosas se pueden alargar en el tiempo. ¿Ok? También a nivel financiero puedo tener impacto residual. Ese impacto residual se puede ver, por ejemplo, en la memoria anual de la empresa, o se puede ver en las operaciones finales, o se puede ver cuando la empresa quiere pedir un crédito o quiere comprar algo y se le denega por no tener la confianza al haber tenido varios ataques o un ataque, dependiendo del tipo de ataque y la resolución del mismo. ¿Ok? Otra cosa es el tema de operaciones. Las operaciones comerciales también pueden verse afectadas. Nuestros clientes pueden dejar de confiar en nosotros o también lo que pueden hacer es convertirse en malos prescriptores. Porque si yo le consulto a alguien, uy, quiero hacer tal cosa y he visto que tú trabajas con tal empresa. Y tú dirás, bueno, sí trabajo porque ya hace muchos años, pero ojo que han tenido tal ataque o perdieron tales datos y fue un poco follón. ¿Qué quiero decir? Que nuestros clientes pueden ser nuestro apoyo o también pueden ser, entre comillas, un poco, pueden llegar a ser nuestro enemigo. Inconscientemente, claro está. Bien. Normalmente, como en casi todas las cosas, en ciberseguridad se hacen previsiones y análisis de datos. Y normalmente se hacen entre 2 y 5 o 10 años. Entonces, ¿qué es lo que viene y qué es lo que está ahora mismo en el panorama de todo lo que nos podría pasar a nivel empresa y a nivel personal también? ¿De acuerdo? En seguridad informática. El error humano es el principal. Y tenemos que intentar que nuestros colaboradores, que la gente que trabaja en nuestros proyectos
y la gente que trabaja en nuestros padres esté bien formada y que, sobre todo, que tomen conciencia de lo que es la seguridad informática, tanto en su entorno de trabajo como fuera de su entorno de trabajo. Luego tenemos la famosa inteligencia artificial, que estamos hablando mucho y que están utilizando muchos ciberpiratas para poder acceder a nuestros datos mediante entreno de prompts, mediante sustitución con phishing y otros mecanismos como mucho más tecnológicos, ¿okay? Que no entraremos en ellos porque si no, no acabaríamos en toda la tarde, para poder entrar de manera sigilosa y sin que nos demos cuenta en nuestros servidores o en nuestras máquinas. También tenemos lo que son ataques de suministros. Al fin y al cabo, los ordenadores van con electricidad y se conectan a Internet. Una manera de poder atacarnos y podernos hacer daño es dejarnos sin luz, dejarnos sin Internet. Eso también lo tenemos que cuidar. Otra cosa que también está saliendo mucho son los ataques a nivel de espacio, o sea, a través de satélite. Entonces, como empresa tendríamos que pensar y tendríamos que evaluar cómo queremos crecer, ¿de acuerdo? Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que la ciberseguridad siempre va a ser a corto, a medio y a largo plazo. Y ninguno de estos tres escenarios tenemos que despistarlo. Bien. Aquí un poquito de estadísticas. No soy muy amante de las estadísticas, pero a veces nos pueden dar ideas sobre qué podemos hacer nosotros en nuestra empresa. ¿Qué pasa? La filtración de datos de coste medio, de promedio, ¿vale? En 2023 se fue a los 9.000 millones. El 65% de organizaciones, empresas, pequeñas empresas, pymes, autónomos, han experimentado ataques de phishing. Es más de la mitad. Y en ransomware han aumentado al 82%. Y un dato peligroso, que vuelvo a insistir en el input humano, es que el 94% de los ciberataques exitosos empiezan con un error humano. Y un error humano es hacer clic a un link. Un error humano es entrar en una web sin verificarla. Un error humano es tan tonto como irse a desayunar sin capar el usuario. Son cosas muy sencillas que si nosotros nos formamos, podemos coger unas rutinas de seguridad para que este 94% baje. Ataques de clonación por voz a través de inteligencia artificial, 1 de cada 4. Otra cosa que parece que no tiene que ver con la seguridad informática, pero que es importante, el bienestar de nuestros trabajadores, el bienestar de los empleados de una empresa. Si una persona va cansada, si una persona va estresada, esa economía de la atención que hablaba al principio se hace muy latente. ¿Qué pasa? Si yo estoy cansado o estoy estresado, puedo cometer errores. Puedo no fijarme en que esa pantalla de ese banco no es la pantalla que tengo siempre. Puedo hacer clic demasiado rápido a un sitio porque tengo prisa. Pueden pasar 1000 cosas. Además, también tenemos que tener en cuenta todo lo que está pasando en el mundo. Nos estamos llenando de guerras. Muchas de las guerras que ahora vemos a través de las noticias de televisión, que se han hecho físicas, ya hace más de 4 o de 5 años que eran ciberguerras. Ucrania, por ejemplo,
ya llevaba, antes de salir en los telediarios, antes de salir las noticias, ya llevaba tiempo con ataques informáticos. Rusia lo mismo. Países en África. Antes de una guerra física, ¿vale? Estamos viendo que hay una ciberguerra. Hay ataques a bancos, ataques a hospitales, ataques a infraestructuras y son ataques sin sangre, porque son a través de Internet, pero no dejan de ser ataques, ¿ok? Ataques criminales que pueden perjudicar empresas e incluso sociedades enteras. Da que pensar, vamos. ¿Ok? Entonces, visto todo esto, tendríamos que pensar en cómo implementamos una seguridad a nivel de datos, a nivel informático en nuestras empresas. Y normalmente esto es una cosa que sorprendentemente choca mucho porque es una, en mayor parte, sobre todo aquí en España, es una de las grandes olvidadas. Porque yo he oído frases como, bueno, esto los informáticos ya lo arreglarán. Bueno, ahora tenemos que dar prioridad a otras cosas. Bueno, si nos atacan ya lo arreglaremos. La seguridad informática es cara. Y frases similares. Aquí yo lo que quiero decir es que implantar seguridad informática en una empresa no es caro, siempre que se piense a 360 grados. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una buena cultura de seguridad informática en nuestra empresa, tendremos que invertir mucho menos dinero en lo que serían firewalls, antivirus, crackers, Wiresharks y otros programas y otras técnicas para asegurar nuestra empresa. Si nosotros sabemos cómo es nuestra empresa por dentro, cómo funciona, quién trabaja, quién no trabaja, quién maneja según qué tipos de datos, quién maneja según qué otro tipo de datos, podemos acotar la seguridad de manera mucho más efectiva. O sea, sé que la seguridad comenzaría conociendo al dedillo toda la infraestructura, arquitectura y procesos de nuestra empresa. Una vez hecho esto, podemos hacer una evaluación de riesgos, porque si sabemos quién tiene ciertos datos y cómo los usa, podemos ver qué nivel de riesgo tenemos de esos datos. Y quién dice de esos datos, de esas máquinas o de esas operaciones. También podemos ver por dónde caemos, también podemos ver dónde somos vulnerables, por dónde nos la pueden colar, ¿vale? Dicho coloquialmente, y lo que podemos hacer ímpetu ahí para parar el golpe. También podemos implementar controles de seguridad. Muchas veces los controles de seguridad no son informáticos, pueden ser físicos. Podemos gestionar identidades y podemos gestionar accesos. Podemos revisar en qué marco legal se mueve nuestra empresa. Y podemos concienciar y formar a nuestros trabajadores y a nuestros directivos en ciberseguridad. En última instancia, también podríamos hacer un plan de respuesta a incidentes. ¿Que lo debería tener todo el mundo? Sí. Pero, digamos, es más prioritario quizás otras cosas antes de un plan de respuesta a incidentes. Quiere decir que antes de pensar en tengo que responder a un incidente, lo que tendría que hacer sería es prevenir que no tenga incidentes. Antes de continuar, voy a hacer un pequeño inciso para un par de batallitas rápidas. Yo hace mucho tiempo trabajaba en una consultoría y tenía un jefe que no era, entre comillas y con todo el amor del mundo, la mejor persona del mundo, ni tampoco era jefe del año. Era una persona que era muy tosca, le costaba dar las gracias, le costaba dar los buenos días y normalmente
su medio de comunicación era salir por la puerta y pegar un grito y decir, ven aquí. ¿Ok? Para que os hagáis así una idea. Un día yo estaba en mi despacho y me llegó un correo. Y en ese correo era de mi jefe. Un jefe que yo tenía a 2 metros y que su modo de comunicación conmigo era, pues eso, abrir la puerta, pegarme un grito para que yo fuera a su despacho. Y era un correo bastante sospechoso porque el correo decía, buenos días, Elena, yo creo que en la vida ese señor me dio los buenos días. Estoy fuera con un cliente y me he dejado los accesos a la plataforma no sé cuantitos. ¿Serías tan amable de pasármelos? Quedo a la espera porque estoy con el cliente y necesito ver unas cosas. Mil gracias. Este señor tampoco en su vida me dio las gracias. Y digo, a ver, ese señor está ahí, no está en cliente. El tono del correo no cuadra con su personalidad. Y dije, voy a morir, ¿vale? O a lo mejor me van a despedir, pero yo me levanto de la silla y voy a ver a ese señor y le pregunto, me levanto de la silla y me voy a su despacho y le digo, oye, me has enviado un correo. Se me queda mirando y me dice, yo no te he enviado un correo. Digo, no, sí, tú me has enviado un correo desde tu correo pidiéndome unas passwords que además de que no tengo, porque era un señor también que la seguridad era prioritaria y no daba una contraseña ni que le apuntaran con una pistola en la cabeza. Y dije, sí, me estás pidiendo las contraseñas de tal plataforma y yo no las tengo. El hombre se levantó corriendo, fue a mi máquina a mirar el correo y empezó a gritar de que todo el mundo parara de trabajar y que apagara las máquinas. ¿Qué pasó? Eso fue un ataque masivo a toda la empresa. Nosotros tuvimos la suerte de que yo tenía el jefe que tenía y me di cuenta de que ese mail no era suyo, pero otros departamentos que tenían jefes amables, que daban los buenos días y que daban las gracias, etcétera, etcétera, cayeron de 4 patas. La broma a la empresa le costó, creo que unos 2 millones de euros. Aparte de que se pidieron explicaciones de por qué aquello había pasado. Entonces, con eso quiero decir que muchas veces la seguridad informática no pasa precisamente por la informática. Pasa por otra cosa que es muy importante y que está muy olvidada en seguridad informática, que es la ingeniería social. La ingeniería social es el comportamiento que tenemos las personas frente a ciertas cosas. Y la ingeniería social se ve mucho en todo lo que son los procesos informáticos de una empresa. Porque según cómo trabajamos y cómo nos comunicamos, los piratas informáticos pueden llegar hasta nosotros de manera muy fácil. Por eso hay ahora esta avalancha de, tiene un paquete en correos, haga link para verlo. O hemos entrado en su cuenta de banco y tiene una vulnerabilidad, haga clic aquí y denos sus credenciales. Entonces, esa es una parte que también es interesante de ver a nivel de seguridad informática dentro de una empresa para implantar protocolos que no son 100% informáticos, pero sí que son de ingeniería social, conforme ningún banco se va a comunicar con nosotros por WhatsApp o por correo. Se va a comunicar por la plataforma del banco y tenemos una persona asignada. Y así podemos evitar un montón de ataques. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Como más seguros estemos, que nunca, repito, nunca lo estaremos al 100%, podemos impulsar nuestro negocio. Sobre todo cuando tenemos que generar mucha confianza según a lo que nos dediquemos y también si queremos abrir nuevas líneas de negocio. ¿Ok? Entonces, inputs, como por ejemplo mejorar la eficiencia operativa. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos una implantación de seguridad,
hay menos riesgo, o al menos se reduce, de que hayan interrupciones de producción. También si controlamos cosas de forma automática, o sea, sé que no intervengamos de forma humana, también podemos llegar a securizar procesos. Luego, la reducción de costes. La protección de la reputación, que ya hemos hablado de ella. Y sobre todo, el fomento de la innovación. Un entorno de seguro permite a la gente ir relajada, pensar buenas ideas e implantar buenos productos. Por eso, cuando nosotros queremos lanzar un producto nuevo, queremos empezar un proyecto, es muy importante que pensemos, aparte de todos los inputs que van a entrar en esa línea de negocio nueva o en ese proyecto, que pensemos en securizarlo desde el minuto cero. Normalmente todas las acciones securizadas en una empresa desde el minuto cero tienen más probabilidades de éxito de las que no lo están. Bien. Hemos visto un poco todo lo que podemos hacer a nivel de ciberseguridad, cómo está el panorama, pero hay una cosa muy importante que muchas veces no tenemos muy en cuenta, a no ser que sea de obligado cumplimiento, que son los aspectos legales a nivel de seguridad informática en las empresas. Léase RGPD, LOPD, ISOs y otro tipo de leyes que depende de si nos dedicamos a sanidad, automoción o a otras ramas, nos pueden afectar más o menos. ¿Qué pasa? Normalmente en las empresas, y sobre todo en las empresas grandes, todos estos temas quedan a manos del departamento legal. Y muchas veces pasa que los departamentos legales nunca se acaban de comunicar con, por ejemplo, el departamento de producción o el departamento informático. Parece mentira, pero la seguridad informática también pasa por las comunicaciones interdepartamentales. ¿Qué quiere decir? Que si yo como departamento legal no informo a la gente de informática que ha habido una refrenda en la protección de datos y no se implementa, aparte que estoy entrando en riesgo con los datos de la empresa y con datos de terceros, también estoy incumpliendo una normativa. Y esto parece que no, pero es muy, muy, muy habitual. Luego tenemos una ley que es relativamente nueva, que es la Ley de Ciberseguridad Nacional. Pensad que aquí tenemos un hándicap. Nosotros tenemos leyes europeas, leyes a nivel estatal y leyes a nivel autonómico. Y tenemos que contemplarlas todas. Y en ciertos momentos va a pasarnos que algunas leyes van o a contradecir otras o van a solapar otras. Entonces, dependiendo de cómo sea nuestra empresa, vamos a tener que hacer una estrategia para cumplirlas todas sin que impacte a negocio. ¿Ok? Y una de ellas sería la Ley de Ciberseguridad Nacional. ¿Ok? ¿Qué pasa? Como todo en esta vida, las leyes tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. ¿Ok? Importancia del cumplimiento, evitar sanciones legales, proteger reputación, mantener confianza con el cliente, poder optar a beneficios, como podría ser presentarse a licitaciones, obtener certificaciones, etcétera. Y consecuencias de los incumplimientos, multas que pueden llegar a cierre de una empresa, demandas, pérdida de datos, pérdida de negocio. Bueno, yo puedo ser una empresa con varias líneas de negocio y pueden obligarme a cerrar una línea de negocio en concreto porque no estoy cumpliendo con la seguridad de datos pertinente. ¿Ok?
y otras cosillas que podrían pasar que ya serían puntuales de cada ámbito. Bien. Otra cosa que es muy recurrente en las empresas es el tema de la pelea, entre comillas, que he visto mucho, entre departamentos informáticos y dirección o gerencia sobre el tema de las inversiones en seguridad informática en una empresa. Me he encontrado con departamentos de informática que han tenido incidencias y dicen, es que no me han dejado implantar tal cosa o no me han dado presupuesto para renovar tal otra y ahora tengo aquí una incidencia grave que, digamos, me la estoy comiendo yo, que soy el informático, ¿de acuerdo? Pero realmente yo ya dije en su día o en su momento que esto, si no cambiábamos ciertas cosas, podía pasar y ha pasado. Entonces también hay que implementar una cultura de inversión en seguridad informática y una cultura basada en el retorno de la inversión, o sea, en el ROI, en ciberseguridad o en seguridad informática. ¿Por qué? Tenemos varios puntos que son, no sé si os habéis dado cuenta a lo largo de la presentación, que son recurrentes, ¿vale? Si yo invierto en ciberseguridad, prevengo pérdidas financieras. También una cosa de la que no hemos hablado es la protección de la propiedad intelectual, que también es un retorno de inversión. Aparte, todos los temas sociales de reputación de marca, confianza de cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces no tienen que ser inversiones súper bestias. De hecho, el gobierno ha hecho mucha inversión en planes para ayudar a las empresas a mejorar sus parkings de máquinas, para mejorar sus webs, para mejorar su seguridad. Y digamos que puede ser una inversión fuerte en según qué tipo de empresas, pero también puede ser una inversión faseado en según qué otro tipo de empresas. O sea, sé que hay que plantearlo como una inversión, no como un gasto o un imprevisto. El no gastar hoy en seguridad y tan sencillo como no vamos a actualizar los programas porque todavía la gente puede funcionar con ellos. Un programa, un software anticuado es mucho más vulnerable que un software actualizado. Mientras aguanten las infraestructuras de cable, no las vamos a cambiar. Otra cosa que no hemos explicado es que los ciberataques no tienen por qué ser a través de un ordenador. Yo puedo ir de noche a una empresa con una tenaza y llevarme el cable. O quemar las cajas de seguridad de conexión. O poner un cable que haga polaridad con los otros cables y funda toda la infraestructura de la empresa. ¿Qué quiero decir? Que los ataques de ciberseguridad pueden ser físicos, pueden ser de ingeniería social, aparte de que pueden ser de máquina. ¿Ok? Luego, la inversión nos da posibilidad de competir. ¿Qué pasa? Hay un estudio de IBM que dice que por cada dólar que se invierte en ciberseguridad podemos ahorrar una media de 15 dólares. Vale, estamos hablando de 1 a 15. Si pensamos en el beneficio en millones de una empresa, yo creo que vale la pena invertir un 1% o un 10% en seguridad informática. Bien.
Esto es uno de los proyectos que yo he hecho este último año para securizar una empresa. Si nos fijamos en este gráfico, porque nosotros para hacer el seguimiento de la securización de una empresa, lo que hacemos es hacer paneles de Power BI para ver las reducciones de ataques o las reducciones de incidencias. Entonces, en el primer trimestre de 2024, reducimos, el primer trimestre de 2024 es lo que veis en naranja, reducimos en ciertos departamentos de una empresa en concreto mucho todo el tema de incidencias. Fijaros que de 7 incidencias, cuando digo incidencias, son incidencias graves, incidencias que paran una producción, incidencias que paran un departamento y que traen consecuencias económicas y reputacionales. Pasar de 7 a 2 o pasar de 5 a 1 incidencia es un salto cualitativo grande. Y pensad que era una empresa que solo tuvo que invertir en global, en toda la empresa, y si es una empresa grande, tuvo que invertir 12.000 euros para securizar en una primera fase. Con 12.000 euros solo ya bajaron en algunos departamentos casi más de la mitad de las incidencias. Más que nada para que os hagáis una idea de lo que es el retorno de ROI, ¿vale? Que puede ser anual, puede ser trimestral y que además estas inversiones se pueden hacer por fases. Mucha gente también me dice cuando viene a este tipo de workshops o viene a conferencias o nos pide una consultoría, dice, vale, ¿y qué tengo que hacer para implementar seguridad informática en mi empresa? Porque, vale, tenemos un departamento IT, pero ¿qué pasa? Que son 2 personas y nosotros somos 100 y pico y vamos a crecer el doble el próximo año. Pues nosotros normalmente lo que recomendamos es que se implante un programa por fases. ¿Ok? Lo primero que hay que saber es qué está pasando en esa empresa. Cuando digo qué está pasando es lo que estaba explicando antes, de conocer la situación actual. ¿Cuánta gente somos? ¿Qué tipo de datos manejamos? ¿Quién maneja esos datos? ¿Qué tipo de máquinas tenemos? ¿Tenemos servidores? ¿Los servidores están fuera? ¿Es una empresa externa? ¿Las máquinas son de renting? ¿Son una empresa externa? ¿Las máquinas son nuestras? ¿Hay gente que trabaja en su casa? ¿Hay gente que no trabaja en su casa? ¿Hay comerciales, por ejemplo, que van dando vueltas con una tablet o con un ordenador? ¿Hay móviles de empresa? Todas estas cosas se tiene que hacer una auditoría de cómo está a nivel de infraestructura, a nivel de material, a nivel de datos y a nivel operacional. En una segunda fase, tendríamos que conocer cuál es la estrategia o las intenciones de la empresa. Hemos crecido mucho, nos quedamos aquí. Vamos a crecer o estamos creciendo muy rápido y llega un momento que no controlamos nada. Somos pequeñitos, pero a nivel de negocio somos muy potentes. En una tercera fase sería definir proyectos e iniciativas. Vale, pues ya tenemos la foto del momento, ya sabemos qué pasa en esta empresa, ya sabemos las vulnerabilidades, o sea, sé por dónde nos pueden entrar, cómo podrían atacarnos y a partir de aquí ya podemos definir proyectos. Ya podemos decir, vale, pues tenemos un proyecto que es renovar todo el parking de máquinas, tenemos un proyecto que es renovar todo lo que sería el flujo de comportamiento de usuario cuando se entra a ciertas tipologías de software. Y así podríamos ir definiendo poco a poco proyectos en diversos ámbitos.
Una vez definido todo lo que se tendría que hacer, lo que tendríamos que hacer es priorizarlo. ¿Qué es más importante? Y aquí haríamos lo que yo siempre me gusta poner el ejemplo de, aquí haríamos una Eisenhower, ¿vale? Una cosa es lo urgente, otra cosa es lo importante, luego va lo prioritario y luego lo que, entre comillas, puede esperar. Así haríamos una clasificación y priorizaremos, y cuando priorizamos podemos, entre comillas, ahorrar efectivos y ahorrar dinero porque poco a poco vamos implementando y suele ser normalmente en las empresas una reacción en cadena porque se va implantando de forma natural. Una vez lo tenemos aprobado, sería implantar. Y teóricamente la ciberseguridad o la seguridad informática en una empresa tendría que ser una cadena trófica. Implanto, testeo, vuelvo a conocer la situación actual, vuelvo a revisar la estrategia, ¿vale? Vuelvo a ver si los proyectos que yo realicé e implanté hay que retocarlos o hay que redefinirlos o hay que hacer nuevos o ya podemos cerrarlos. Clasificamos, priorizamos, aprobamos y volvemos a implantar, volvemos a testear. Me refiero a que tiene que ser un trabajo de retroalimentación continua. Lo que no se puede hacer es implantar la seguridad en una empresa, ¡pum!, y dejarla ahí. Tenemos que siempre estar revisando y estar haciendo un mantenimiento de esa seguridad. Sobre todo si somos empresas que, por ejemplo, tenemos una alta rotación de personas o somos empresas que estamos creciendo exponencialmente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí lo tenemos un poquito más detallado. Y fijaros que también tenemos una cadena trófica. Esto es una gráfica de INCIBE que va a decir un poquito lo mismo. Realizamos un diagnóstico de riesgos, elaboramos un plan director de seguridad, o sea, hacemos los proyectos, ¿de acuerdo? Dentro de esos proyectos vamos a definir políticas. Definir la política de seguridad de una empresa podría ser un proyecto. Tenemos en cuenta cosas como, por ejemplo, las copias de seguridad, de la instalación de herramientas que nos pueden ayudar, del tema del mantenimiento que estaba hablando, de segurizar redes, de cifrar informaciones, de elaborar planes de continuidad de negocio, ese plan B que yo hablaba antes de que muchas empresas no tienen protocolos manuales o no tienen puenteos de compañías tanto de electricidad como de internet, etcétera, etcétera. Y el último eslabón que yo siempre he creído que tendría que ser el principio es formar a los empleados y crear una política de concienciación en seguridad en nuestra empresa. Aquí faltarían muchos inputs, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Cada empresa es un mundo y yo siempre digo que esto se tendría que hacer a medida. Siempre va a haber un clásico, un transversal que va a afectar a todas las empresas, pero dependiendo de lo grande que sea la empresa, del tipo de datos que maneje y de cómo esté repartida geográficamente, cómo esté repartida a nivel departamental, habrán detalles que no se nos pueden escapar para una buena securización. Bien, muchas veces tenemos que tirar de recursos y aquí os he puesto una pequeña lista de los recursos que normalmente los profesionales de la seguridad informática solemos utilizar. También utilizamos otros tipos de softwares más complicados y que son bastante caros, pero que como es nuestro día a día al trabajar en diversas empresas, pues lo aplicamos a proyecto. Donde nos pueden ayudar es en la Agencia Nacional de Protección de Datos, nos pueden ayudar en el INCIBE, nos pueden ayudar en CNI, en OSI, en la Agencia Europea de Ciberseguridad. En todas estas webs podemos encontrar plantillas, podemos encontrar sobre todo información actualizada sobre lo que está pasando. Podemos, por ejemplo, en INCIBE ponernos alertas de seguridad de cosas que
que están pasando ahora mismo. Podemos hacer cursos de formación. Son cursos muy genéricos, suelen ser lo que llamamos píldoras informativas. Y podemos ver según nuestro tipo de empresa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, INCIBE y el OSI tienen apartados de empresa de automación, empresa de metalurgia, etcétera. Podemos ver qué está pasando en nuestro sector, que también puede ser muy interesante a la hora de cuidar ciertos aspectos de la securización. No es lo mismo securizar SEAT, ¿vale? Empresa de automación muy grande, con central en Martorell y muchas delegaciones en muchos países, como securizar una gestoría pequeña de una ciudad grande, pero que tiene documentación muy sensible, ¿okay? Que son contratos, nóminas, etcétera. Herramientas. Aquí hay un tema. Hay que saber usarlas. Y normalmente estas herramientas ya van a quedar en manos de los profesionales de la ciberseguridad o en profesionales informáticos que tienen una parte de sus tareas enfocadas a la seguridad de la empresa. O sea, me refiero al departamento de IT. ¿De acuerdo? Nessus, OpenBans, Nmap, Waveshark, Metasploit, todas estas cosas quizá a alguno de vosotros os suenen a chino, pero si hay algún informático, quizás las estáis usando o depende de cómo en un momento dado, si queréis hacer ciertos seguimientos, podéis llegar a usarlas. Hay algunas que son gratuitas, hay algunas que requieren de suscripción y pago. Y yo lo que siempre aconsejo es que antes de empezar a usar un software de este tipo, informarnos bien si va a cubrir nuestras necesidades o no. ¿Ok? Bien. Otra cosa que nos vamos a encontrar en seguridad informática es la dispersión geográfica o el teletrabajo en las empresas. Una cosa es controlar una empresa que está encerrada en un edificio, que está utilizando una maquinaria que está controlada, porque tenemos un inventario, y en un servidor que puede ser hasta dedicado. Cuando me refiero a servidor dedicado, quiero decir que no lo estamos compartiendo por nadie, porque no es una empresa externa que nos gestiona el servidor, sino que es un servidor nuestro. Y otra cosa es muy diferente, es trabajar en la nube. O sea, trabajar en remoto, porque estoy trabajando en casa o estoy trabajando por delegaciones y tengo una sede central, o porque resulta de que he querido hacer un plan de expansión y me he pasado a Microsoft, por ejemplo, 365 o a una suite como podría ser la de Google. ¿Qué pasa? Que tenemos que poner atención cuando salimos, entre comillas, de casa, cuando salimos de la empresa. Por mucho que yo securice mi nube, tengo que tener ciertas cosas en cuenta. Puedo contar con los preceptos de seguridad de la propia nube, del propio cloud o de la propia suite. Por ejemplo, Microsoft tiene un material de seguridad muy bueno y que es muy efectivo, ojo, si está bien implantado. Y también tenemos herramientas externas que nos pueden ayudar. Y esto siempre va a estar en manos de los departamentos de IT o de las personas especialistas en seguridad informática de la empresa. ¿Qué pasa? Lo que decía antes de que la seguridad informática de una empresa es una cadena atrófica y que siempre tiene que estar actualizada, es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Es mejor hacer pequeñas inversiones en seguridad, pero tener un mantenimiento activo de la misma y siempre ser proactivos. En muchas empresas no se valoriza o no se valoriza como se merecería esa empresa o la actividad de esa empresa la seguridad digital. ¿Ok? ¿Por qué?
es un tema que a mucha gente le suena a inversión brutal de dinero. Hay mucha gente que le suena a tema complicado. Hay mucha gente que también le suena a una cosa que no hemos hablado todavía de ella, pero es la gestión del cambio. Muchas veces securizar una empresa va a ser más una inversión de gestión del cambio, o sea, de gestión de formas de trabajar de los trabajadores, donde siempre hay un freno y una reticencia según el tipo de trabajador, el tipo de empresa, el tipo de actividad. ¿Ok? Y eso tenemos que intentar que sea menos. Y muchas veces tomar pequeñas medidas proactivas, ir haciendo las cosas poco a poco y ir adquiriendo formación y concienciación, sale mucho más a cuenta de que hacer grandes inversiones en grandes firewalls o en grandes softwares de seguridad. Entonces, tal y como pongo en el gráfico, el tema de revisar, actualizar, monitorizar y mejorar en proceso continuo es una de las garantías que nos va a dar una buena seguridad informática en nuestras empresas o en nuestras actividades. Bien. Tenemos que tenerlo claro. No es un gasto, es una inversión de futuro. ¿Ok? Vuelvo, ya sé que soy un poco así, como que si hubiera entrado en bucle, pero es importante proteger activos, mejorar eficiencia, reducir costos, proteger reputación, no perder clientes o no perder usuarios y, sobre todo, ir estando al día, actualizados con lo que viene. Vienen muchas novedades, vienen muchos cambios a nivel informático, sobre todo a nivel industrial y sobre todo a nivel de inteligencia artificial. Es importante de que estemos al día, porque como más anticuado tengamos nuestro parking informático, nuestro software o nuestros conocimientos, más atrás nos vamos a quedar y nuestra competencia nos va a pasar por encima. Entonces, yo tengo un pequeño decálogo, ¿vale? Como mis 10 mandamientos, para decirlo de alguna manera, de lo que tendría que saber o tener en cuenta una empresa para tener una buena seguridad. Es mi pequeña Biblia, entre comillas. Entonces, primer mandamiento, tenemos que saber quiénes somos, cómo trabajamos, con qué y cómo. Segundo mandamiento, si trabajamos con gente de fuera, proveedores, clientes, etcétera, también tenemos que conocerlos mínimamente. ¿Por qué? Muchas veces nosotros estamos bien securizados, pero si nuestros proveedores o nuestros clientes no están bien securizados, para nosotros puede tener consecuencias. Tercero, la seguridad no es igual para todos. Tenemos límites de conocimiento, tenemos límites de infraestructura, tenemos límites de presupuesto. ¿Hasta dónde podemos llegar en la seguridad de nuestra empresa y cómo podemos ir mejorándola con los recursos que tenemos? Cuarto, escenario real. Normalmente nunca o pocas veces las empresas paran máquinas o se paran y se sientan para entendernos y piensan, vale, ¿en qué momento estamos de la empresa? ¿Qué está pasando? ¿Y hacia dónde queremos ir? Que sería el quinto punto. ¿Qué planes de futuro tengo? ¿Qué planes de futuro tengo a corto, a medio y a largo plazo? Y pensad una cosa, a lo mejor yo tengo mis planes como empresa, pero hay cosas que nosotros no podemos controlar, ¿vale? Que es nuestra burbuja. ¿Qué quiere decir? Que si hay una refrenda en una ley de que si sale una normativa nueva, de que si a nivel autonómico, a nivel estatal, a nuestra línea de negocio tiene unos deberes y unas obligaciones, eso también va ligado a nuestra seguridad, a nuestro crecimiento y a nuestras decisiones. Otra cosa, el punto número 6, que aquí ya es un ejercicio, entre comillas, de humildad empresarial, que le llamo yo, es, ¿podemos asumir nuestra propia seguridad? ¿Tenemos gente? ¿Tenemos conocimientos?
Y otra cosa que ya va más ligada a dirección y a gerencia. ¿Queremos hacerlo? ¿Queremos darle más trabajo a la gente de IT? ¿Queremos contratar más gente para que poder cubrir esa parte de seguridad informática? ¿O lo queremos trasladar a una empresa tercera, por ejemplo? Luego, ¿con quién trabajamos? Acordaros, siempre, lo más peligroso en seguridad son las personas. ¿Quién trabaja en nuestra empresa? ¿Quién hace qué? ¿Qué conocimientos tiene? Yo he estado en empresas donde la gente actúa de forma mecánica. Yo no tengo ni idea de informática. Yo el primer día que entré por la puerta, y esto entrevistando a gente me ha pasado, y yo sé que tengo que hacer primero clic aquí, luego clic allá y luego guardar el archivo que genere. Y de aquí, si me sacas de aquí, yo ya me pierdo, no sé lo que estoy haciendo y es cuando vienen los problemas. ¿Ok? Una de las cosas que nos va a dar seguridad es formar a nuestra gente para que detecte fallos de seguridad. O hace 2 meses o así, me llamaron de una empresa porque la gente se quejaba que veía pantallas negras parpadeando cuando estaban trabajando. ¿Ok? Dice, es que el de Haití dice que eso es un virus. Y yo, bien, voy para allá y resulta de que no era un virus, era un ataque que habían convertido todas las máquinas de un departamento de una empresa en máquinas zombies, o sea, en pequeños servidores que trabajaban rebotando datos a otras máquinas. Por eso veían el parpadeo, porque era el refresco de estos envíos. Por eso las máquinas les iban más lentas, porque como están trabajando el doble, pues la máquina se ralentiza. Por eso las máquinas se calentaban mucho, que dices, oye, estoy tocando mi ordenador y, ostras, está ardiendo. Y sí, porque está trabajando el doble. Eso nosotros lo notamos al día a día. ¿Qué pasa? Mucha gente cuando trabaja al día a día no le da importancia, pero son pequeños detalles que nos pueden dar pistas de que algo está pasando. Por eso es importante educar y cuidar a nuestros trabajadores. Cuidar y educar a la gente es securizar una empresa también. También, dentro de esa educación y de esa política de seguridad de la empresa, el tema de dejar las cosas claras desde el principio, a nivel de cláusulas en los contratos, contratos de confidencialidad, etcétera, etcétera, también puede ayudarnos a securizar una empresa. Bien, esto sería en general la foto del momento de por qué es tan necesario tener en cuenta nuestra seguridad, la seguridad de nuestra empresa y también nuestra seguridad como trabajadores. ¿Dudas? ¿Preguntas? Parece que no hay dudas, Elena. Ok. O al menos la gente ahora mismo no se le viene ninguna quizá a la cabeza. Ajá. Bien. Si alguien quiere preguntar, recordad que podéis usar el chat. Mira, parece... Mira, María nos comenta que es muy interesante y que gracias. Ok. Bien. Vamos a ver una última parte de la presentación, que es el tema de formación. Entonces, ¿qué pasa? Es importante, tanto si estamos dentro de un departamento IT como si no lo estamos, tener unas ciertas nociones de seguridad informática. Tanto a nivel de soy trabajador en una empresa,
como a nivel personal. Pensad una cosa de que está saliendo un nuevo concepto, entre comillas, que son los ataques vicarios. Seguro que habéis oído hablar de la violencia vicaria. La violencia vicaria es la violencia en ámbito doméstico que ejercen las personas a través de los hijos o a través de familiares o a través de cosas que nos importan, que por ejemplo las mascotas. ¿Ok? ¿Qué pasa? A nivel empresarial también hay violencia vicaria. ¿Cómo se ejerce esta violencia vicaria? Pues a través de los trabajadores de la empresa. Yo no ataco a tu empresa, ataco al director de tu empresa, ataco a la recepcionista de tu empresa, ataco al informático de tu empresa. Y esto se está dando mucho. ¿Qué pasa? Que si ese recepcionista, ese informático o ese trabajador de la empresa tiene unas ciertas notaciones de seguridad, puede detectar cosas y pedir ayuda, o puede detectar cosas y no hacer clic en ese botón o consultar antes de hacer cierta maniobra con los datos de la empresa. Entonces, hay ciertas habilidades, conocimientos que podríamos adquirir de forma fácil y práctica, sobre todo. ¿Ok? Entonces, el objetivo de formarse en seguridad informática es sensibilizar y crear política y cultura de empresa a nivel informático, además de proporcionar conocimientos, que ya lo hemos dicho, fomentar cultura de seguridad y también ayudar entre todos a nuestra empresa o a nuestro ámbito a cumplir normativas y regulaciones. Y si vemos que esas normativas o regulaciones no se están cumpliendo, pues levantar una red flag y decir, hey, que estamos haciendo esto y esto no cumple la RGPD. Oye, que estamos haciendo esto y a lo mejor nos estamos saltando algo. ¿Ok? Entonces, a nivel de cursos y talleres podemos ver varios tipos que van a ser desde los muy básicos hasta los muy técnicos. Pero los muy básicos o los primarios, que podríamos decir, serían los de concienciación y sensibilización a la ciberseguridad. Por ejemplo, hacer una introductoria a lo que es la seguridad informática en una empresa para que la gente entienda que hay cosas que pueden o no pueden hacer. ¿Ok? Entonces, lo podemos hacer de forma de concepto básico de la ciberseguridad o a nivel de reconocer o conocer todo lo que puede ser susceptible de ser un delito o un ataque informático, ¿vale? Tenemos los dos son introductorios. Luego el tema de ingeniería social, que es la batallita que os he explicado antes, de que si yo me comunico con una persona de una cierta manera y en un cierto canal y en un momento dado cambiamos de canal y cambiamos de lenguaje, podemos sospechar. Un cambio de idioma, un cambio de saludo. Una persona que siempre me ha escrito por correo electrónico, de repente me escribe WhatsApps. Todo eso podría ser susceptible de una suplantación de ciudadanía o de personalidad, o sea, un phishing. ¿Ok? Luego tenemos todo el tema de protección de activos, de proteger el patrimonio de nuestra empresa, o sea, de seguridad de la información para saber cómo proteger la información. Ahora, por ejemplo, en Office 365 también sucede en Google Drive y en otros tipos de nubes. Nosotros cuando compartimos archivos podemos dar privilegios como usuarios. Esos privilegios pueden evitar que esos archivos se propaguen. Pero si no sabemos cómo funciona, si no sabemos cómo utilizarlos correctamente, pues también puede llevarnos a error. Gestión de riesgos. Lo que os decía antes de la pantalla negra. Uy, sale una pantalla negra, va muy lento, se calienta mucho, se me cierran programas. Identificar riesgos o sospechar que está pasando algo que no es habitual en una máquina, en un servidor o en cierto tipo de ficheros, ¿de acuerdo? Puede ser muy, muy, muy útil a la hora de prevenir. Si nosotros tenemos ciertos conocimientos de que cuando pasan ciertas cosas
con nuestra máquina, con nuestra conexión a Internet, podemos comunicarlo al departamento IT para que se pongan manos a la obra e investiguen si eso es una incidencia, ok, está fallando algo, o realmente es un ataque. Luego el control de accesos. Muchas veces hay empresas que no contemplan el control de accesos. Yo, por ejemplo, hace unos días fui a visitar a una empresa, entré con mi coche hasta el parking, aparqué, salí, entré, alguien me dijo dónde estaban las cosas, pasé por recepción, di los buenos días, subí hasta un despacho, cogí un portátil, salí por el pasillo, bajé por el ascensor y dejé el portátil encima del mostrador de recepción. Nadie me paró, nadie me preguntó quién era y yo podía haberme llevado ese portátil, yo podía haber accedido hasta una sala de servidores. ¿Qué quiere decir? El control de accesos de la gente a la parte física de los datos de nuestra empresa, ordenadores, servidores, habitaciones, conexiones, es importante. Y muchas veces es tan tonto como utilizar tarjetas de paso, a poner kioscos de detección biométrica, cámaras o sencillamente cerrar las puertas con llave. O preguntarle a una persona que no hemos visto nunca, ¿tú quién eres y a dónde vas? Espérate aquí un momento. Entonces, esto también forma parte de la seguridad de una empresa. Luego tenemos la protección de redes y sistemas, que quizá ya es un poquito más elevado y ya pertenecería a formar a la gente de los departamentos de informática. Pero también puede ser interesante formar a la gente que no está en informática. ¿Por qué? Porque todos nos conectamos a Internet. Y aunque no sepamos a nivel ingeniería o a nivel informático sobre redes, pues podemos saber que si nosotros siempre nos hemos conectado a una Wi-Fi que se llamaba de una manera y en un momento dado nos han cambiado una B por una V o estaba en mayúsculas o estaba en minúsculas, pues podemos sospechar que esa no es nuestra red. Seguridad de endpoints. Los endpoints son los puntos de conexión. Son los ordenadores, los portátiles, los móviles que trabajamos con ellos día a día. Nosotros, cuando trabajamos con material de la empresa, hipotéticamente es nuestra responsabilidad y tenemos que cuidarlos porque trabajamos con ellos día a día. Una manera de cuidarlos es securizarlos y hacer el mantenimiento y la monitorización de esa seguridad. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo algo extraño en mi máquina, ¿ok? Puedo sospechar que ahí está entrando alguien o está pasando algo. Entonces puedo comunicarlo al departamento de IT o en un momento dado puedo tener la conciencia de que digo, me voy a desconectar de Internet porque no lo veo claro. Voy a llamar al de IT, pero lo primero que hago es desconectarme para que no haya tráfico de información. Luego el tema de seguridad en la nube. También puede ser que suene que va dirigido solo a profesionales de la informática, pero ¿y la gente que teletrabaja en casa qué? También tienen que tener unas ciertas nociones de seguridad en la nube. Por la sencilla razón de que se conectan a Internet desde puntos que no están del todo protegidos, que es el Internet de casa. Y que a lo mejor entramos con un login y un password, que quizás no cerramos convenientemente las sesiones y nos dejamos las sesiones abiertas en la nube, aunque dejemos de trabajar. Todas estas cosas, si tuviéramos información de cómo usarlas correctamente, sería una muy buena prevención cuando hiciéramos teletrabajo o como fuéramos, por ejemplo, a una convención o estuviéramos rotando por diferentes oficinas de nuestra empresa. Luego tenemos todo lo que son los cursos y talleres que pertenecen a las respuestas de incidentes de seguridad informática. Cómo crear
un plan de respuesta a incidentes. Muchas veces tenemos profesionales de la informática muy buenos en nuestras empresas, pero que son buenos porque conocen al dedillo nuestra empresa y saben en todo momento qué puede hacer, qué no se puede hacer, y si pasa cualquier cosa, ya por intuición saben qué tienen que desconectar o con quién tienen que hablar. ¿Pero qué pasa? Pues puede pasar lo que pasó hace 2 Navidades en una empresa, de que hubo la cena de Navidad, los de informática se fueron todos juntos en un coche y tuvieron un accidente, con lo que todo el departamento de informática estaba de baja, ¿vale? Era una empresa mediana con 4 informáticos. ¿Qué pasa si pones a 4 informáticos en un coche después de una cena de Navidad? ¿Ok? Pues en este caso hubo un accidente. ¿Qué pasó? Se estuvieron 2 semanas sin soporte informático y 1 semana y media con soporte informático a medio gas. A esta gente podía haberle pasado de todo. Podían haberle entrado, podían haber tenido ataques, podían haber tenido pérdida de datos, etcétera, etcétera. Si hubieran tenido un plan de respuesta, cualquier persona que tuviera unos mínimos conocimientos de informática, con un libro blanco podría haber dicho, vale, cuando pase esto tengo que llamar a tal persona, tengo que desconectar esto, tengo que cambiar de puerto, tengo que hacer X. Otra cosa sería la investigación de incidentes de seguridad. También tenemos gente muy buena en nuestra empresa, gente que trabaja muy bien la seguridad de nuestra empresa, pero cuando hay un incidente, lo único que hacen es arreglarlo y ya está. Pero muchas veces es conveniente saber el por qué ha pasado, porque el qué ha pasado es dónde tenemos la brecha de seguridad. Entonces, todo el protocolo de cómo se investiga un incidente de seguridad para que una vez que ya lo hemos parado y lo hemos, entre comillas, arreglado, poder saber qué ha pasado para que no se repita, es muy importante a según qué niveles. Y es un trabajo que se debería hacer siempre. Luego también tenemos la recuperación de desastres. La recuperación de desastres en ataques va muy ligada a la continuidad del negocio. Muchas veces cuando nos atacan tenemos que parar al 100% nuestro negocio, pero muchas veces podemos hacer maniobras e implementar estrategias que no nos paren del todo y podamos ir dando servicio. Entonces, si sabemos cómo podemos reaccionar ante la recuperación de desastres y qué herramientas o qué estrategias podemos implementar, podemos minimizar toda la pérdida a nivel económico o a nivel de producción que podamos tener con ese incidente. Luego, también nos encontramos con muchas empresas pues, que no tienen departamento jurídico y que lo tienen externalizado mediante gestorías, bufetes de abogados, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Muchas veces nos movemos entre lo justo y lo necesario para poder llevar a cabo nuestra actividad comercial o nuestra actividad empresarial. Pero no estaría de más que alguien, por ejemplo, si no tenemos de departamento legal, pues recursos humanos, por ejemplo, o los mismos informáticos, tuvieran unos conocimientos mínimos de lo que sería la legislación digital para empresas, teniendo en cuenta el ámbito de la empresa. No es lo mismo la legislación para un hospital que para una empresa de automoción, que para una pyme pequeña. Entonces, todo el tema de leyes. ¿Qué leyes tenemos que tener en cuenta que son transversales a todas las empresas y a todas las actividades empresariales? ¿Y cuáles son en concreto las que nos tocan a nosotros? Por ejemplo, compliance digital. ¿Cómo podemos hacer un documento que registre todo lo que nosotros hemos hecho para securizar la empresa? Para que cuando nos auditen o para que cuando tengamos cualquier tipo de investigación o cualquier tipo de incidencia, rápidamente podamos decir de
nosotros hemos hecho todo esto para securizarnos, pero como ya he dicho 3 o 4 veces durante la última hora, la seguridad al 100% no existe, pues siempre podemos tener un incidente, que será menos si estamos bien securizados. ¿Ok? Y por último, la auditoría digital. Yo siempre comparo la auditoría digital con las ITVs de los coches. Y con, sobre todo, la pre-ITV. La pre-ITV es que antes de llevar el coche a ITV, pues le hacemos una buena revisión para no tener el disgusto en la ITV de que nos digan, no señor, usted no pasa la ITV, no señora, usted no pasa la ITV, tiene tanto tiempo de gracia para arreglar todo esto. ¿Qué pasa? Si nosotros recurrentemente, de manera interna o contratando un servicio externo, hacíamos auditoría, podemos ahorrarnos muchos disgustos y podemos hacer prevención y podemos detectar brechas de seguridad en nuestra empresa. Entonces, yo siempre recomiendo las auditorías porque es una inversión de tiempo y de dinero mínimo, pero con un retorno muy grande. Entonces, hay muchas técnicas para hacer auditorías y son cosas que normalmente hará el departamento de informática, pero que también pueden ayudar otros departamentos a hacerla y a fasearla para preparar material para cuando los informáticos entren a hacer la auditoría final. Y también es una manera de educar y concienciar a las personas de nuestras empresas de que si nos auditamos internamente podemos mejorar procesos y podemos prevenir ataques. Luego tenemos cursos ya más especializados, que serían ya cursos para departamentos de informática o personas con un nivel informático medio alto. Como podrían ser las pruebas de penetración para identificar brechas de seguridad que podríamos tener en nuestra empresa, análisis forense digital para poder, en caso de ataque, poder recopilar evidencias y poder gestionar incidentes a nivel legal o gestionarlos internamente. Temas de criptografía para asegurar datos en nuestra empresa. Y cosas que ya serían como mucho más a medida según el ámbito en el que nos estuviéramos moviendo a nivel de seguridad. Normalmente la formación suele ser presencial en las instalaciones de la misma empresa, porque es muy bueno trabajar con el material que tienen. También se pueden hacer en nuestras aulas. También podemos hacerlo online o también lo podemos hacer híbrido, que quiere decir que podemos hacerlo presencial y que parte del equipo o parte de la empresa esté conectada remotamente. Y bien, una cosa importante es que es bastante aconsejable que se personalice la formación para que se ajuste mucho a las necesidades de securización de la empresa. Por eso es importante seleccionar los cursos y los talleres más adecuados, también internamente que la empresa desarrolle materiales de formación para sus empleados o que cojan empresas externas para que les ayuden a desarrollar materiales concretos de formación o incluso guías metodológicas o guías de prevención o incluso guías de qué hacer en caso de ataque informático. Y también hay la modalidad en formación de la implementación de metodologías, porque no hay una misma metodología para todas las empresas. En definitiva, ya para acabar, podríamos decir que la seguridad informática tendría que ser una parte muy importante de la actividad de la empresa, que es una manera de hacer que esa empresa genere confianza tanto en la gente que trabaja en ella como en sus usuarios o en sus clientes, de que es una inversión, no es un gasto, y que también es una manera de tener ventaja competitiva sobre nuestros competidores.
Bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna cosilla que no haya explicado y que a alguien le interesaría saber. Bueno, Teresa decía por el chat que muchas gracias, que el contenido es muy, muy visual y gráfico y que, bueno, que veía la importancia de la concienciación, digamos. Okay. Y así preguntas, no, parece que no hay preguntas. Bueno, igualmente, mira, Nuria Alcántara dice que ¿Sí? muy interesante cómo se puede combinar la necesidad de sí, muy interesante. Pregunta, ¿cómo se puede combinar la necesidad de proteger con la demanda de poder acceder a todos los programas, incluida la IA? Vale. A ver, aquí hay un tema de política o de cultura empresarial. ¿Qué pasa? Poder acceder a todos los programas. Cuando dices todos los programas, te refieres al software de la empresa. No sé si tenemos a Nuria por aquí. Sí, está en el chat. De hecho, Nuria, si quieres activarte el micro Ajá. y preguntarle directamente a Elena, quizás sea más cómodo. ¿Funciona, Nuria, el micro? Ahora sí. Ahora sí. Vale. Mira, nosotros en definitiva nos dedicamos también a hacer formación y tenemos muchos técnicos que quieren implantar muchas formaciones y necesitan todos los programas del mundo mundial porque los piden los formadores. Entonces, todo eso muchas veces no compagina con las políticas que tenemos nosotros y tenemos siempre la disputa de qué priorizamos, la seguridad o el poder hacer formación de depende qué. Y estamos ahí siempre, la balanza siempre quedamos mal, porque muchas cosas decimos que no se puede. Y no sabemos cómo gestionar ese punto de inflexión. A ver, aquí hay un tema de cómo organizáis las clases, de que si en un momento dado los cursos son rotatorios, o sea, en cuanto empieza uno acaba otro. También el tema de que si los hacéis en presencial y tenéis un parking eh, de ordenadores en el aula, o si lo hacéis en remoto. Entiendo de que si habláis de software es que lo hacéis presencialmente y queréis instalar en las máquinas todo el software del mundo mundial, como decías tú, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, vale. Una manera de securizar es, por ejemplo, congelando las máquinas. ¿Qué quiere decir? Yo hago la instalación está protegida. Además, el acceso al programa podemos implantarle un login y password que va a tener el alumno, pero en cuanto el alumno acabe la sesión o acabe la clase y apague la máquina, en esa máquina se va a borrar absolutamente todo lo que se ha hecho aquel día. Las máquinas las habíamos tenido congeladas en un pasado, pero lo tuvimos que quitar porque teníamos muchos problemas con la implantación de según qué cursos que teníamos. Entonces tenemos todas las máquinas conectadas a un servidor y el servidor es el que te da acceso o no acceso con el firewall a depende qué carpetas y depende qué programas. Pero el software está en cada máquina. Ok. También una posibilidad sería pasar el software a la nube, con el cual no tendrían ellos acceso directo. Tendrían que conectarse a la nube, como por ejemplo Office 365. Vale, vale. Por ejemplo. Es que hay soluciones, las hay varias. Inteligencia artificial, depende de para qué uséis inteligencia artificial. De hecho, van a salir políticas entre finales de este año y el año que viene que no todo el mundo va a poder utilizar al 100% la inteligencia artificial. Y van a haber maniobras de inteligencia artificial que van a estar prohibidas. Entonces, a nivel de inteligencia artificial, ¿qué queréis hacer?
No, nosotros nos dedicamos a gestionar las demandas que tenemos, pero quieren hacer cursos para cómo implantar inteligencia artificial en, yo qué sé, en algunas instalaciones. Entonces, para hacer esa formación, claro, tienen que poder hacer ellos cosas con inteligencia artificial. Nosotros le decimos que en principio no estamos de acuerdo y ahí está la batalla, que no sabemos en qué punto poner por encima la seguridad que el poder ofrecer formación de todo. Ajá. A ver, tiene que haber un mínimo equilibrio. Y ese mínimo equilibrio es o bien centralizando el software en algún sitio, capar el software a nivel de login y password, o bien que los propios alumnos utilicen su propio software si es de empresa. Una manera que hace mucha gente es lo que os decía de congelar las máquinas. Otra manera también sería de que cierto tipo de software, pues no dejarlo abierto al 100%. O sea, sé que hayan cosas o ciertas cosas que no se puedan hacer. Pero lo que no os debería preocupar es el software en sí mismo, porque si lo instaláis vosotros, la instalación es segura. Lo que os debe preocupar son los archivos, o sea, los datos. ¿Me explico? Sí. ¿Ok? Si vosotros hacéis una instalación segura ofimática de Word, Excel o de paquete Adobe y tal, es la instalación de un programa. ¿Sí? Si lo queréis seguro, tenéis que capar el programa para que se quede en local y que no pueda acceder a cosas en línea, por ejemplo. Vale. Y aquí, entre comillas, el peligro está en el usuario, en que si el alumno, para hacer un trabajo, se baja un plugin o se baja una imagen o se baja una galería de algún sitio, es ahí donde está el peligro realmente. ¿Me explico? Sí, gracias. Es que estoy apuntando, ¿eh? No, sí, perdón. Gracias, Elena. Entonces, aquí tendríais que hacer una evaluación. ¿Qué programas estáis utilizando? ¿Qué van a necesitar los alumnos? Y también podéis aprovechar para hacer un 2x1. Decir, vale, os vamos a dejar hacer hasta aquí por un tema de seguridad que tenéis que tener en cuenta cuando vosotros trabajéis este software o este material en vuestro trabajo o en vuestra casa o en vuestra empresa. Porque tal como lo securizamos nosotros, vosotros también lo tendríais que securizar. Vale. Y otra pregunta, aprovecho que te tengo. Vale. Cuando nos piden en algunos cursos la utilización de máquinas virtuales, ¿Sí? Claro, una vez que tú pones una máquina virtual dentro de un equipo, ¿Sí? tú no controlas lo que se puede instalar ahí o no. A ver, las máquinas virtuales igualmente también las podrías llegar a congelar. Y lo que puedes hacer es hacer un bypass de máquinas virtuales. ¿Qué quiere decir? Que la máquina virtual del alumno, ¿ok? Sí. Sea estanca. Esto también va a depender del tipo de actividad que haga dentro de esa máquina virtual. Porque depende de lo que hagas en una máquina virtual, es que no te sale a cuenta montar una máquina virtual para eso. ¿Me explico? Vale. ¿Ok? Entonces, quizás es más cómodo, más seguro y te va a dar menos problemas montar algo en una nube antes de que comenzar a montar máquinas virtuales. Vale. Merci. Ok. Muchas gracias. ¿A ti? Y Elena, también por el chat, por ejemplo, Francesc pregunta, cuando la IA realmente sea inteligente, ¿puede ser una amenaza de seguridad muy potente? A ver, la IA ahora mismo ya es una amenaza de seguridad muy potente porque los ciberpiratas están utilizando inteligencia artificial para crear ataques. Por ejemplo, suplantaciones de voz mediante IA. Suplantaciones de contenidos mediante IA.
suplantación de código o inoculación de código mediante IA. O sea, esto ya está aquí, ¿de acuerdo? Y realmente esto de que sea realmente inteligente, pensad una cosa, la inteligencia artificial se entrena porque funciona mucho con Machine Learning. Yo puedo utilizar algo que corra por inteligencia artificial, ¿ok? O yo puedo entrenar a una inteligencia artificial para que haga una cosa concreta. Sí, es una amenaza de seguridad muy potente y estamos comenzando a hacer formaciones para que la gente aprenda a usar la inteligencia artificial de modo proactivo, de modo reactivo y que pueda ver cuándo puede ser atacado por una inteligencia artificial. Veo aquí un chat de Teo. Nosotros sufrimos un ciberataque hace meses y ya estamos certificándonos con la ISO 27001 en seguridad informática. No es solo por el hecho de mejorar nuestros protocolos, sino para generar tranquilidad y reputación en nuestro entorno. Ok. Sí, la ISO 27001 es la ISO más sencilla, pero es una buena base para cualquier empresa que se quiera empezar a poner las pilas con seguridad informática.